en alguna de las ciudades más cosmopolitas del mundo, en un mismo día a personas hablando, encontramos en este tipo de situación y uno de los dos lenguas del mundo. Escuchas a un italiano, te encuentras con alguien hablando en mandarín, idea de lo que está diciendo. Bueno, toda esa confusión de lengua vamos a considerar en esta mañana. Pero, mis hermanos, escrituras meramente para que sepamos cuál fue el origen de los idiomas usados en esta historia. La Torre de Babel nos recuerda que en este mundo caído, entre el reino condenado al fracaso. Esto hacer esta historia fascinante. Tan pronto Dios crea al hombre, era esparcirlos por toda la tierra. El hombre recién creado tenía la responsabilidad de llenar la tierra de imágenes vivientes de Dios a través de la procreación para cuidar y cultivar la tierra. Y a pesar de que en Génesis capítulo 3 Adán y Eva deciden rebelarse contra la autoridad de Dios y proclamar su autonomía, ese propósito original permanece, y eso lo vemos claramente después del diluvio en Génesis capítulo 9, tanto en los versículos 1 como en el versículo 7. Dios le dice a los hijos de Noé que ellos deben ser fecundos, multiplicarse y llenar la tierra. Otra vez, cuando llegamos al capítulo 10, eso es precisamente lo que vemos, a los hijos de Noé que comienzan a multiplicarse. Pero cuando llegamos al capítulo 11 notamos que algo no anda bien, porque toda esta multitud decide aglutinarse en un mismo lugar y levantar un monumento a la soberbia humana. Génesis capítulo 11 versículo 1. Toda la tierra hablaba la misma lengua y las mismas palabras, eran de un mismo labio, dice el texto literalmente. Ya Moisés nos había dicho en el capítulo 10 que un descendiente de Cam llamado Nimrod había levantado un reino llamado Babel, o era esparcirlos por toda la tierra. El hombre recién creado tenía la responsabilidad de llenar la tierra de imágenes vivientes de Dios a través de la procreación para cuidar y cultivar la tierra. Y a pesar de que en Génesis capítulo 3 Adán y Eva deciden rebelarse contra la autoridad de Dios y proclamar su autonomía, ese propósito original permanece, y eso lo vemos claramente después del diluvio en Génesis capítulo 9, tanto en los versículos 1 como en el versículo 7. Dios le dice a los hijos de Noé que ellos deben ser fecundos, multiplicarse y llenar la tierra. Otra vez, cuando llegamos al capítulo 10, eso es precisamente lo que vemos, a los hijos de Noé que comienzan a multiplicarse. Pero cuando llegamos al capítulo 11 notamos que algo no anda bien, porque toda esta multitud decide aglutinarse en un mismo lugar y levantar un monumento a la soberbia humana. Génesis capítulo 11 versículo 1. Toda la tierra hablaba la misma lengua y las mismas palabras, eran de un mismo labio, dice el texto literalmente. Ya Moisés nos había dicho en el capítulo 10 que un descendiente de Cam llamado Nimrod había levantado un reino llamado Babel o Babilonia en la tierra sur y del actual Irak, en las llanuras deseados por una misma lengua, lo que hace posible la creación de este gobierno centralizado con Nimrod. Moisés también nos dice en el versículo 2 que los hombres se fueron moviendo, que según iban hacia el oriente, hallaron una llanura en la tierra, porque ya sabemos por el capítulo 3,
capítulo 3, que después de la caída, Adán y Eva fueron expulsados. Luego llegamos al capítulo 4 y vemos que en el caso de humanos se fueran alejando cada vez más del Edén a lo terrenal. Versículo 3, lo terrenal. Versículo 3. Y se dijeron unos a otros: vamos, y usaron ladrillo en lugar de piedra y asfalto, cuya cúspide llegue hasta los cielos, y hagámonos un nombre sobre la faz de la tierra. Sobre la faz de la tierra. La humanidad, descendientes de Noé, cuatro cosas. Primero, construir una ciudad. Tercero, hacerse de un nombre, y de ese modo de Babel no solo rehusan obedecer el mandato expreso de Dios de llenar la tierra, sino que ellos pretenden y hacerse de un nombre. Hagamos, que aparece en Génesis capítulo 1, versículo 26, cuando Dios dice: hagamos al hombre. El propósito original de Dios es quedarse, encinar y construir un monumento para su. Hay muchos detalles en esta historia, hermanos, que yo quiero que ustedes noten. En la Biblia solo Dios, porque hay un elemento de jerarquía en el hecho de yo por lo que te pertenece. Por ejemplo, en el capítulo 1 del Génesis es Dios. Génesis capítulo 2, Dios le ordena a Adán que le ponga nombre a los animales. Y al final de ese mismo capítulo, ahí es Adán, cabeza, el que le pone nombre a Eva. Y en los capítulos 4, Nación de Babel quiere ponerse un nombre ellos mismos. Ellos quieren hacerse de un nombre por sí mismos. Más que un proyecto de construcción. En Babel nosotros volvemos a escuchar de la serpiente en el huerto del Edén: seréis como Dios, o al menos ser tratado como si lo fuera. Un ser autónomo, de establecer su propio reino por encima de la voluntad y del rey. No están tratando simplemente de construir una ciudad y de edificar, levantar un reino que se oponga al reino de Dios. De parte de una humanidad rebelde. Si la intención de Dios, la gloria de su nombre, para la felicidad de sus criaturas, la generación de Génesis 11, buscar significado y seguridad en sus propios. Pero, si algo aprendemos en la sal, cuya voluntad siempre prevalece. Unos de Dios, siempre son infinitamente mejor. En el cielo no hay ninguna señal de alarma ante esta. ¿Cómo reacciona Dios a este proyecto? Bueno, veamos en segundo lugar la reacción de Dios a la autoexaltación humana. Versículo 5. Y el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que habían edificado los hijos de los hombres. Este pasaje está cargado de ironía y lamentablemente un juego de palabras que no se entiende en español, se entiende en el idioma original. Pero por un lado, Dios se refiere a esta gente como los hijos de los hombres, ¿se dieron cuenta? O los hijos de Adán. Esto es irónico porque los babilonios pensaban que su ciudad había sido construida por los dioses. Pero ya Moisés nos está diciendo de entrada que los constructores eran terrícolas. A pesar de su altanería,
El hombre no es más que una criatura del polvo con pretensiones divinas. Son hijos de Adán. Por otra parte, el texto nos dice que Dios tuvo que descender para ver la ciudad y la torre. Otra ironía. Los hombres de Babel piensan que su ciudad es grande y que la torre es alta. Y Dios dice, yo no la veo. Desde el cielo no se ve. Hay algunas personas que dicen que si uno viaja al espacio se ve la muralla china. Yo no lo sé si eso es verdad. Pero lo que dice aquí es que Dios tuvo que descender porque desde el cielo parecían hormigas creando un disparate. Obviamente, sobre todo chicos que están aquí, esto no es literal. Dios no necesita moverse de sitio para ver lo que hacen los hombres. Pero el texto quiere resaltar la ridiculez de la pretensión humana ante la grandeza de Dios. Dice el profeta Isaías que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. Que son todas las naciones juntos para Dios. Una gota de agua, ustedes han visto cuando están limpiando la casa y del cubo se cae una gota de agua. Bueno, esas son todas las naciones juntas delante de Dios. Una mota de polvo, nada. Y más adelante sigue diciendo, Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana. Hablando en un lenguaje actual, la ONU, la OEA, la OTAN y cualquier otra organización que tú te puedas imaginar, aunque parecen grandes torres, organismos poderosos que están jugando al ajedrez con todos nosotros y que hacen lo que les da la gana, para Dios son nada. Nada. Todas juntas son como la gota que se cae del cubo. Y el poder de todas esas naciones llegará hasta donde Dios le permita llegar. Una humanidad rebelde conglomerada para alcanzar un mismo propósito es un problema, y no para Dios, para nosotros, los hombres. Un gobierno mundial de pecadores, como algunos pretenden eliminar todas las fronteras, hacer un gobierno mundial de pecadores, eso no es un sueño, eso es una pesadilla. Había que diluir esa concentración de maldad. Y eso es lo que hace Dios. Versículo 6. Y dijo el Señor, he aquí son un solo pueblo y todos ellos tienen la misma lengua, y esto es lo que han comenzado a hacer, y ahora nada de lo que se propongan hacer les será imposible. ¿En qué sentido? Bueno, como dice un comentarista, si ellos logran su propósito, sus corazones babilónicos llegarían a ser impenetrables e irremediables. Así que Dios tiene que hacer algo. Versículo 7. Vamos, la misma palabra que usaron aquellos, bajemos y allí confundamos su lengua para que nadie entienda el lenguaje del otro. De nuevo Dios desciende para confundir los idiomas y obligarlos a dispersarse. Versículo 8, así los dispersó el Señor desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por eso fue llamada Babel, porque allí confundió el Señor la lengua de toda la tierra, y de allí los dispersó el Señor sobre la faz de toda la tierra. Lo que ellos rehusaron hacer voluntariamente, tuvieron que hacerlo a la fuerza. Y el gran nombre que buscaban para sí mismos termina siendo una humillación, un recordatorio de su propia necedad. Dice en el versículo 9 que la ciudad fue llamada Babel, y esto significa confusión. ¿Por qué? Porque allí confundió el Señor la lengua
la tierra. Mis hermanos, los miles de idiomas y dialectos que existen en el mundo no son una manifestación de la capacidad humana para inventarse tantas formas distintas de comunicación. No, mis hermanos, esto no es un logro, esto es un recuerdo de nuestra necedad y de que la voluntad de Dios siempre termina imponiéndose sobre toda rebelión. Dios es Dios. Miren, hermanos, cuando el adversario es Dios, el otro lleva todas las de perder. Mi amigo que estás aquí sin Cristo, cuando el adversario es Dios, tú llevas todas las de perder. De hecho, cientos de años más tarde, uno de los reyes babilonios llamado Nabucodonosor tuvo que reconocer, Daniel 4, y aquí lamentablemente tenemos que decir que Nabucodonosor tenía una mejor teología que muchos evangélicos hoy. ¿Qué dice Nabucodonosor? Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? ¿Han visto esos niños que van a tomar un adorno y el padre le dice no? Y el niño vuelve, no. Bueno, nadie le puede decir a Dios no. No hay quien detenga su mano. No hay quien lo llame a cuentas y le pregunta: ¿qué haces? Los hombres de Babel decidieron quedarse en un mismo lugar, hacerse de un nombre, llegar hasta el cielo. Al final terminan dispersos y sin poder entenderse unos con otros. Y aunque este pasaje no contiene una promesa explícita de gracia, como de hecho sí ocurre en cada uno de los juicios que encontramos en el libro del Génesis hasta el capítulo 11, yo creo que la misericordia de Dios se manifiesta en el juicio mismo. Hermanos, yo repito esto de nuevo. Si los hombres de Babel hubieran tenido éxito en establecer en la tierra un reino secular globalizado, para usar una palabra que está de moda, que abarque a todo el mundo, no habría habido lugar para el establecimiento del reino de Dios. Pero Dios tiene un plan con este mundo rebelde. Y eso lo vemos inmediatamente después de Babel con el llamamiento de Abraham. Ya leímos Génesis capítulo 12, versículos 1 al 3. Y el Señor dijo a Abraham: vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande, te bendeciré, yo engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan, al que te maldiga maldeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Lo que los hombres de Babel querían lograr por sí mismos, Dios promete dárselo a Abraham de pura gracia y bendecir a todas las naciones que surgieron de Babel a través de uno de los descendientes de Abraham. Dios mismo habría de unificar a gente de todo pueblo, lengua y nación, pero no alrededor de una torre, no a través de un gobierno mundial centralizado. Dice en Sofonías capítulo 3, versículo 9, que habría de llegar un día en que Dios les daría a los pueblos labios puros para que todos ellos, para que todos ellos invoquen el nombre del Señor, para que les sirvan de común acuerdo. ¿Cuándo comenzó a cumplirse esta profecía? En Pentecostés, cuando Dios revirtió los efectos de Babel por medio del evangelio de la gloria de Cristo. Lucas relata en Hechos capítulo 2 que en el día de Pentecostés todos los discípulos de Jesús fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Y había judíos que moraban en Jerusalén, hombres piadosos procedentes de todas las naciones bajo el cielo. Y al ocurrir este estruendo, la multitud se juntó y estaban desconcertados
asombrados. ¿Por qué? Porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. ¿Ven? El efecto contrario de Babel. Y estaban asombrados y se maravillaban diciendo: mirad, ¿no son galileos todos los que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua en la que hemos nacido? Y ahora Lucas menciona partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, del Ponto, de Asia, de Frigia, de Panfilia, de Egipto, de las regiones de Libia, alrededor de Cirene, viajeros de Roma, judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Es decir, todas partes del mundo estaban allí. Los oímos hablar en nuestro idioma de las maravillas de Dios. Pentecostés es la cara inversa de Babel. Ahora es Dios el exaltado por todas las naciones del mundo conocido. Un movimiento que habría de comenzar en Pentecostés, un movimiento de expansión que nada ni nadie podrá detener, comenzando en Jerusalén, luego en toda Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Mis hermanos, Babilonia, y hablo de Babilonia, ¿verdad?, como un símbolo del poder secular, del poderío mundial de las naciones. Babilonia parece invencible. Babilonia hoy parece arrolladora. Pero ¿saben qué? Babilonia caerá para no volver a levantarse nunca más. Léete Apocalipsis capítulo 17, léete Apocalipsis capítulo 18, los primeros versículos del capítulo 19. Ha caído Babilonia, y los efectos de Babel que fueron revertidos en Pentecostés, ¿saben qué? Al final resultarán en una mayor gloria para nuestro Señor Jesucristo. Algún día tú y yo contemplaremos lo que Juan solo pudo ver en una visión. Una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, que salieron de Babel de pie delante del trono y delante del Cordero, vestido con vestiduras blancas y con palmas en las manos, clamando a gran voz: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Ese Salvador que murió en debilidad en una cruz, resucitó con poder y recibió de su Padre un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua de los miles idiomas y dialectos que salieron de Babel, confiesen que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. Como Dios siempre gana, la rebeldía de Babel ha resultado en una mayor gloria, o déjame insistir en esto, en una gloria globalizada, pero para el nombre de Jesús. ¿Saben que los creyentes de Pentecostés trataron de hacer lo mismo que la gente de Babel? ¿Qué trataron de hacer los creyentes después del día de Pentecostés? O quedarse todos junticos allí y adorar al Señor en Jerusalén. Pero Dios tenía un plan, ¿recuerdan? Llenar la tierra de sus imágenes vivientes. Así que Dios tuvo que esparcirlos otra vez, levantando ahora una persecución. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Ese es el plan. Este fin de semana, ya lo dijimos, el Señor nos ha dado el privilegio de acoger entre nosotros a pastores y líderes que han venido al intensivo pastoral, porque estamos interesados en lo que Dios está haciendo en otras provincias de su reino. Porque mis hermanos de IBCJ
Todo creyente debe estar interesado en el movimiento misionero. Todo verdadero creyente tiene que estar interesado en la expansión del evangelio. Si no vas tú, debes ayudar a los que van o orar por aquellos que ya están allí, predicando el evangelio. Por eso es importante esta actividad. No es para nosotros bendecir a otros, es que nosotros somos bendecidos al palpar de una manera más cercana que el evangelio no se circunscribe a estas paredes. Gracias al Señor por hombres fieles que están predicando el evangelio en otros lugares, y algunos de ellos en lugares muy difíciles. Queridos pastores y líderes que vinieron al intensivo, nosotros sabemos que muchos de ustedes están en lugares difíciles. Through every trial, every tear we've shed, your love's been the shelter where I find my bed. For your love's been my anchor in life's stormy seas, a beacon of hope guiding me to be free. So I'll cherish every moment, every day. For your love has lit my path in every way. With gratitude in my soul, I'll sing this song. For the love we share is steadfast and strong. Algunos vinieron de Estados Unidos, México, Chile, Costa Rica, Puerto Rico, Colombia, Venezuela, Paraguay, Inglaterra y hasta de República Dominicana. Cada uno de nosotros tiene sus retos en el lugar donde está. Pero yo quiero que tú te vayas de aquí esta mañana recordando una verdad muy simple. El evangelio sigue siendo poder de Dios para salvación. Creyentes de IBCJ, el evangelio sigue siendo poder de Dios para salvación. Mis hermanos, el secularismo seguirá construyendo sus torres, tratando de globalizar su agenda de maldad, pero la palabra de Dios seguirá siendo viva y eficaz. Cristo seguirá sentado en su trono y sus elegidos continuarán viniendo a Él en arrepentimiento y fe por el poder del Espíritu Santo. Nadie puede impedir que eso pase. Sigamos peleando la batalla, y no estoy hablando aquí solamente a los hermanos del intensivo, ahora estoy hablándoles a todos. Sigamos peleando la batalla, sigamos corriendo la carrera, sigamos manteniendo la fe. Sí, en nuestras propias fuerzas somos menos que nada y hay muchas amenazas a nuestro alrededor, pero en todas estas cosas que hoy parecen inquietarnos, nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Los ciudadanos de Babel no se han rendido. No, ellos continúan en pie de guerra. Pero Cristo sigue sentado en su trono y ese trono no tiene rival. Él es Rey de Reyes, Él es Señor de Señores. Él tiene un nombre que es por encima de todo nombre. El nombre de Jesús está por encima de la ONU. El nombre de Jesús está por encima de la OEA. El nombre de Jesús está por encima de Planned Parenthood. El nombre de Jesús está por encima del movimiento feminista. El nombre de Jesús está por encima de la ideología de género. Solo Él es Señor de Señores y Rey de Reyes. Solo Él. Anímate, mi hermano, porque tú y yo sabemos cómo termina esta historia. Tú y yo lo sabemos. Ya Dios lo reveló en su palabra a través del apóstol Juan.
Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor. Del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y el número de ellos era miríadas de miríadas y millares de millares, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado digno es de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Y a toda cosa creada que está en el cielo, sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Nuestro Señor venció. Y eso es lo que vamos a recordar hoy al participar de la cena. El precio que Él pagó para que tú y yo, débiles mortales, participemos de su victoria. No temáis, manada pequeña, a vuestro Padre ha placido daros el reino. No temáis, manada pequeña. Cristo derramó su sangre en la cruz para que nosotros seamos suyos y para que en Él seamos más que vencedores. Más que vencedores. Por medio de